noticia el miedo, ni el ruido que no cesa. Contamos lo bueno, vivencias del alma, versos que alumbran historia con tres ole. Bienvenidos candileros y candileras a Candil y Compás, palabras con alma. Aquí encendemos el candil y suena el compás. Hoy no es noticia el miedo ni el ruido que no cesa. Quiero empezar con un poeta que supo nombrar la herida como pocos. Me refiero a Miguel Hernández. Él escribió estos versos. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Tres heridas, tres espinas, las mismas que todos llevamos a cuestas. La vida que pesa, el amor que pincha y la muerte que duele. Porque sí, todos tenemos alguna espina clavada, una herida que no termina de cerrar, un recuerdo que arde, una palabra que aún escuece cuando la rozamos por dentro. Pero, y aquí empieza el misterio, a veces la belleza nace precisamente ahí, donde duele, y la rosa lo sabe, pero Dios también. El Cantar de los Cantares dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. No dice que no haya espinos, dice que aún entre ellos hay un lirio, una flor que resiste, que perfuma, que se abre paso hacia la luz. Y en el Génesis dice, la tierra herida por el pecado produce espinos y cardos. Y en Hebreos también dice que el corazón puede ser terreno fértil o campo de espinas, según lo que sembremos. Pero lo más hermoso es esto, Dios no niega las espinas, las reconoce, las ve, las sabe, pero pone su mirada en la flor, en lo frágil que florece, en lo pequeño que canta, en lo débil que aún puede abrirse. Y si hablamos de espinas, Jesús también las conoció. Una corona rozó su frente, abrazó su frente, dañó su frente, y de su dolor brotó nuestra esperanza. Él sabe lo que hiere, pero también sabe cómo transformar cada pinchazo en un perfume de vida. Por eso su amor nos enseña a no convertirnos en espinos para otros, a no herir, a no pinchar, a no repetir el daño que un día recibimos. Eres un lirio entre espinos, un alma que florece, porque la buena semilla fue plantada en ti, y cuando floreces, aunque sea herida, tu vida perfuma, y el mundo huele a Cristo. Bienvenidos a esta segunda parte de Candil y Compás, donde dejamos que la palabra se haga diálogo y la fe compañía. Y hoy vuelven a acompañarnos Paco Sánchez y Natán Díaz. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias, pues encantado de estar contigo y con Natán. Vamos a pasar un tiempo bueno. Muy buenas, Fran. Hoy veo que traes el tema espinoso. Un tema espinoso, pero no estoy preocupado porque sé que vosotros sabéis mucho de esto de espinas y de lirios y de heridas que enseñan y flores que sanan, ¿no? Pues un poco sabemos, más de lo que quisiéramos y menos de lo que también a veces tendríamos que haber aprendido ya. Sí, yo creo que a nadie le gustan las espinas y el dolor que producen. Nos gustan los lirios, yo quiero ser un lirio. Un lirio. ¿Y os habéis pinchado alguna vez? Más de una. ¿Te refieres a la vida? Pues he de decirte que sí. Cuántas cosas me han ocurrido que son dolorosas y que si me dieras a elegir,
hubiera elegido no vivirlas, pero quizá es parte de la vida, ¿no? Estas espinas que nos Sí. clavamos. Así es. Eso es lo que dice el texto que nos guía hoy. Dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Cantares 2:2. Y es que todos llevamos alguna espina, algo que nos duele por dentro aunque sigamos caminando. ¿Qué os sugiere la imagen de las espinas en este texto? Pues las espinas siempre son una imagen de desgarro, de dolor, de mucho cuidado, algo que no queremos tener, las rehuimos. Sin embargo, es algo que está con la raza humana, viene con la raza humana. El profeta Isaías dice en su libro, dice que no hay paz para los malos, y el salmista dice que muchas son las aflicciones del justo. Así que vemos que tanto malos como justos están de alguna manera rodeados de espinas y sufriendo el hecho de la espina en sus propias carnes. Claro, Paco, pero espina, ¿qué es una espina? Porque puede ser una frustración de que querías ser una profesión, puede ser una frustración por la familia que te tocó, puede ser una frustración porque sufriste un accidente y tienes alguna limitación física, pero también puede ser tú mismo la espina. ¿Alguien tiene una espina en las reuniones familiares? Pregunto. O en su trabajo. También a veces nosotros mismos somos espinas para otros. Claro, considerar que los demás son las espinas, pues es una posición muy generosa para nosotros, ¿no? Yo creo que nosotros pinchamos tanto como nos pinchan. Claro. Y el juego siempre está, yo lo veo entre dos. Ahora, la gracia es que estamos viendo que en medio de esas espinas, pues la gracia del Señor, su poder, ha hecho brotar un lirio, ¿no? Y sí tenemos la esperanza de que nosotros seamos ese lirio. ¿Tú crees que nosotros podemos ser un lirio para otros? Yo por mí sé que no, pero sé que el que puede hacerlo y el que lo ha prometido sí que sé que es fiel para sacar de mí lo mejor, aun cuando yo esté siempre dispuesto a dar lo peor. El caso es que la espina es pequeña, no es algo muy grande y casi siempre la podemos ver, pero al final nos pincha. Estoy pensando en cuando recogemos moras, ¿no? Por ejemplo, que lo hemos citado antes, que uno no quiere pincharse, está viendo la espina y quiere la mora, pero de alguna manera, aun poniendo atención, es posible que te lleves el pinchazo. Y así pasa, creo que en las relaciones muchas veces todos sabemos dónde no deberíamos tocar o meternos, pero aun intentándolo y aun queriendo, a veces nos pinchamos. ¿Y por qué creéis que puede ser esto? Bueno, no es fácil determinar, pero va en parte de lo que somos, ¿no? De lo que somos como naturaleza humana. Siempre decimos que Dios es amor, porque su naturaleza es ser amor. Como el agua no tiene que esforzarse para mojar. Dios en su naturaleza esencialmente es amor y no tiene que esforzarse para amar. Pero nosotros en nuestra naturaleza propia somos seres caídos y por tanto somos terreno fértil para las espinas. Brotan en nosotros prácticamente sin preocuparnos. Es una cosecha, todo el mundo tiene una buena cosecha. Es parte, creo, de la naturaleza caída del hombre. Yo creo que eso es totalmente cierto. Creo que pinchamos casi hasta sin darnos cuenta. Fran, vivimos rodeados de espinas. ¿Cómo seguimos adelante? Muchas veces estoy pensando en el lenguaje, en las palabras que usamos, ¿no? Lo que pueden provocar en los demás y a veces sin querer, porque no tienes la mala intención de decir algo que dañe a la otra persona, pero incluso un comentario que puede ser humorístico, una broma, algo que tú interpretas que puede hacer gracia y sin embargo en ese momento pues no lo hace, ¿no? Algo tan sencillo como una palabra mal dicha fuera de lugar pues puede ser una espina con la que te topes. Ahí. Sí, es que las palabras son terribles. Es como las armas, la carga el diablo y la disparan los tontos. Sí. Entonces hay que ser muy inteligentes con lo que hablamos. De hecho, me encanta que en la Biblia se da mucha preocupación a lo que el hombre habla. De toda palabra ociosa, dice Jesús, dará cuenta el hombre. Y cuántas palabras ociosas salen de nuestra boca, unas malsonantes que no deberían, pero otras biensonantes que llevan tanto veneno como las malsonantes. Estoy de acuerdo. Tenemos esa capacidad. Sí. Pero también os digo una cosa, hay veces que es la propia vida la que nos pincha.
porque cuántas cosas nos ocurren Totalmente, claro. nos causan mucho dolor y que esta vida a veces es dolorosa. Cosas que están fuera de nuestro control, que de repente nos traen el dolor a nuestra vida y no nos gusta. Ojalá no nos hubiéramos pinchado, ¿no? Sí, el texto dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Está hablando el amado de la amada, y no dice que la amada esté lejos de los espinos, sino que está entre ellos. Es decir, que la belleza de la amada no se encuentra fuera del sufrimiento, sino dentro de ese sufrimiento, ¿no? ¿Cómo podemos en la práctica florecer nosotros entre espinas? Pues ya me gustaría tener todas las respuestas de eso. A mí lo que se me ocurre es cargarme todos los espinos. ¿Eso se vale, Fran? Los espinos arden muy bien, meterle fuego sí, ya está, pero no es fácil. Una no gran es fácil. poda, ¿no? No es fácil porque la espina, como tal, independientemente de que lo podemos matizar lo que voy a decir, la espina puede ser usada por el Señor para traer a nosotros, ese matiz hay que considerarlo, para traer a nosotros una serie de posturas o reflexiones. Pero la espina, tal como yo la entiendo, proviene, y aquí no quiero hacer teología, pero proviene un poco, mi idea por lo menos que proviene del mal, proviene del diablo. Sí. Pablo dice que tiene una espina en la carne, un aguijón en la carne, y lo define claramente, un mensajero de Satanás que me abofetea. No viene de Dios. Sin embargo, el matiz es que Dios sí usa ese aguijón en la carne para que Pablo no se exalte de las revelaciones que está teniendo. Sí. Entonces, pero esa espina, aparte de que nosotros tenemos el terreno adecuado, casi siempre la pone el diablo, y el matiz es que Dios puede hacer brotar una flor tan preciosa como la que estamos viendo, el lirio, en medio de espinas. Otra imagen típica del espino quizá es la corona de espinas que llevó Jesús. También su ejemplo nos enseña que él no se libró de las espinas, él también sufrió y padeció dolor. Sí, exacto, sí. Por algo bueno, por la muerte en la cruz por nosotros. Jesús se pinchó. Eso también es algo que nos puede traer cierto consuelo. Él también eligió vivir el dolor que nosotros vivimos quizá en nuestro día a día. Sí, de hecho con un valor redentivo, porque él no solamente sufrió por sufrir, está bien porque es la primera idea de que se identificó con el sufrimiento humano, pero también está la idea redentiva de que tenemos esperanza que por esa espina que él sufrió, la nuestra adquiera levedad. Estaba pensando en la imagen de cuando te pinchas con una espina, ¿qué es lo que sale? Normalmente sale sangre, ¿no? Y la sangre también es símbolo de vida, que es la que derramó Jesús en la cruz, ¿no? Él sufrió el mayor pinchazo de todos los tiempos y fue el que más sangre ha derramado, ¿no? Por la humanidad. Digamos que se ofreció a sí mismo completamente. No dejó ni una gota de sangre para él, ¿no? La dio toda por nosotros. Entonces, bueno, vemos cómo al final creo que estamos llegando a ese punto, ¿no? De que el dolor, el sufrimiento, puede ser una manera que aunque no lo envíe él directamente, pero sí lo permita en ocasiones para que podamos reflejarle y podamos acercarnos y empatizar con aquellos que están sufriendo también y que lo están pasando mal. Sí, también el amor puede ser, las espinas o el dolor pueden ser una muestra de amor. Yo creo que si tu hijo o tu mujer, alguien viene con una bolsa o con una cesta de moras, el valor que tú le das a eso es muy distinto a si te trae manzanas, al margen de que te puedan gustar más o menos, porque sabes que esa persona ha sufrido, ha padecido dolor por ofrecerte a ti esas moras, ¿no? Como en la imagen que traías antes. También hay veces que el dolor puede ser un altavoz del amor. ¿Qué me dices? Sí, C.S. Lewis decía que el dolor es el megáfono de Dios, por el cual nos va anunciando la realidad del dolor, pero también la esperanza de que es un Dios que nos grita en el silencio, ¿no? Entonces el dolor es tremendamente humano, la espina del dolor tremendamente humana, pero Dios está ahí identificándose con nosotros, sufriendo el dolor en su cuerpo físico también, ¿no?
Y esto nos da una esperanza a nosotros entiendo, porque hay que verlo siempre con un valor redentivo todo esto, ¿verdad? ¿Redentivo en qué sentido? En que a cambio del dolor de Él, en nosotros se produce la posibilidad de una flor preciosa, de un fruto de ese dolor, no un dolor en vano. Dios no quiere que suframos en vano. Si sufrimos, siempre será por alguna causa, si Él la determina, si Él la consiente, una causa para nuestro bien. De hecho, sabemos muy bien los creyentes que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Qué difícil es, sin embargo, cuando sufrimos, ver o sentir ese amor a veces, ¿no? Tenemos la tendencia a centrarnos en el sufrimiento, en lo que nos está pasando, en el dolor, en ese pinchazo, ¿no? En lo que nos está desgastando. Y es verdad que a corto plazo quizá yo creo que a veces no tenemos esa capacidad de ver el proceso por el que estamos pasando y lo que el Señor está obrando en nuestras vidas a través de ese dolor o de esa circunstancia difícil. No, por supuesto. El presente siempre es agónico, o sea, Pablo oró 3 veces, un número perfecto de veces, pudieron ser 3 o 300, pero vemos el sufrimiento de Job y vemos cómo se removía contra el sufrimiento. Solamente al final es cuando dice: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te han visto. El sufrimiento dio el fruto. O sea, pero no es inmediato. Lo inmediato de cualquier disciplina al presente es engorrosa y es detestable, solo que luego da frutos apacibles. Yo creo que muchas veces confundimos el amor de Dios con ausencia de dolor. Uh-huh. Creemos que sí, la fe puede llegar a evitarnos ese dolor, y creo que la fe no cumple ese propósito, no, pero sí que te da esperanza de que ese dolor es por algo. Quizá os dejo con esta imagen de, ¿no?, cuando alguien está bordando un tapiz, si tú lo ves por la otra parte, no tiene sentido. Y quizá muchas veces en esta vida sufrimos el dolor y esas punzadas, ¿no?, esos espinazos que atraviesan una y otra vez nuestra vida. Y la fe lo que te ayuda es a esperar que un día ese trabajo concluya, que se dé la vuelta a ese bordado, a ese tapiz, y de repente lo entiendas todo. Todo tenía sentido, todo tenía un propósito. Pero no, creo que aun cuando tú creas en el amor de Dios y aun cuando tú creas en un Dios que te ama y que murió por ti, aún así eso no te quita el dolor. Solo te deja la esperanza, ¿no?, de que es por algo. Espera un poco que lo vas a entender. Y habéis, digamos que en la experiencia de vida que tenéis ya, podéis poner algún ejemplo o algo, de alguna experiencia concreta en donde ese dolor por el que pasasteis, pues finalmente se transformara en algo bueno, en algo que visteis que ayudó a otras personas también en su proceso de dolor. Que las espinas que yo he vivido en mi propia vida, sí soy testigo de que han ayudado a otras personas. Han ayudado cuando uno se ha sincerado, ha abierto el corazón, te das cuenta de que otros estaban pasando por cosas paralelas y que de repente encontraron alivio en saber que no era solamente a ellos, porque una de las características del corazón espinado es que cree que solo él está espinado. Entonces, como pasa con el fabulista que hablaba de que el burro se quejaba de que no tenía cuernos, y así se iban quejando los animales, y replicó el topo: más debo yo quejarme de mi fortuna, que estoy sin ojos. Y dice: no reniegues, Camilo, de tu fortuna, que otros podrán quejarse más de la suya. Si se repara, nadie en el mundo tiene dicha colmada. Pero hay que reparar, porque el que está espinado cree que solamente él está espinado. Por tanto, cuando compartimos nuestras espinas, sí establecemos unos caminos de alivio, unas bocas de alivio para desanegar ese alma. Eso es muy interesante, ¿no? Que a veces el sufrimiento nos hace ensimismarnos más, y sin embargo puede ser una gran oportunidad para compartir, abrirnos a los demás y aprender también, ¿no? Y darnos cuenta de que no estamos solos, que realmente lo que nosotros estamos viviendo hay otras personas que también pueden estar pasando por eso, o incluso algo peor. Y a lo mejor incluso nuestra circunstancia pues se empequeñece de alguna manera, ¿no? Es una oportunidad, yo creo, que el Señor nos da también para eso, para compartir con los demás, para, en medio de nuestra vulnerabilidad, bueno, pues no creernos más de lo que somos realmente, y sin embargo poder ayudar a otros aún en medio de nuestra debilidad, que, como citabas antes a Pablo, ¿no? Él al final era consciente de eso, de que en medio de tanto dolor o de
él tenía que cumplir con su ministerio y seguir adelante, ¿no? Fortaleciendo a los demás. Creo que es un gran consuelo cuando te encuentras con alguien que te dice, sí, sé por lo que estás pasando, yo también pasé por ello, ¿no? Como decía Pablo, para ser de consolación a otros. Hay veces que nuestro dolor no tiene una explicación a priori o de antemano, pero sí que aun cuando estamos esperando esa explicación o ese sentido, podemos ser realmente de bendición a otros simplemente con te entiendo. Esas palabras hay veces que son bálsamo para alguien que está sufriendo una pérdida, que está sufriendo una frustración, que está pasando por una situación difícil. El decir, yo también la pasé. Yo te entiendo. Hay veces que eso es simplemente ser una bendición, ¿no? Y que puedes sentir como que eres alguien, ese lirio entre los espinos para otra persona que simplemente por yo te entiendo. Uh-huh. Sí, todo lo que vaya encaminado hacia la solución final de la prueba del aguijón, que en definitiva suele ser la aceptación del aguijón en tu vida, suele ser la aceptación. No estoy hablando de resignación, estoy hablando de aceptación como algo que sabes que proviene de Dios, que Dios va a usar, que Dios te ha permitido, aunque no te lo ha mandado, pero te lo ha permitido. Y yo creo que en ese sentido, todo lo que vaya en esa dirección, las palabras que digamos que van en la dirección de aceptar. Oía a un ciego el otro día que en la radio que se dio cuenta de cuando jugaba con otros juegos, con otros ciegos al balón, las cosas tan graciosas que decía, uy, no he visto la pared, uy, no he visto tal, ¿no? Y todo ese ambiente le ayudó a drenar su dolor. Entonces, el cristianismo no es estoicismo. No estoy hablando de estoicismo, de aguantar por aguantar, yo soy el que más aguanta, yo soy un aguantador. No, esto no es el cristianismo. Pero el cristianismo sí tiende a aceptar, a no revolverse contra el aguijón. A Pablo se le dijo, difícil es dar coces contra el aguijón. Entonces, el remedio final de los aguijones en la carne suele ser la aceptación del aguijón. Pero qué difícil es llegar a la aceptación. Desde luego que tiene que trabajar mucho el Señor y pueden ayudar mucho a otras personas que han sufrido el mismo aguijón. Claro, y para cerrar, es que me estaba pensando ahora cuando decías esto que a lo mejor el concepto de lirio que tenemos nosotros no es el que está viendo el Señor. El lirio, la belleza que está viendo el Señor es una belleza que también es fruto de pasar por ese proceso no elegido, no voluntario de sufrimiento, ¿no? Que nos viene algunas veces impuesto, dado. Y claro que eso Él nos ve como lirios, porque estamos dejándonos de alguna manera transformar por medio de todo, ¿no? No renegamos de Él, no renunciamos a lo que Él está haciendo en nosotros. Pero, claro, a veces nosotros tenemos otra imagen de nuestra belleza o de lo que deberíamos ser o de lo que deberíamos tener, ¿no? Y de lo que supone ser un lirio. Y ahí es donde creo que también puede surgir el conflicto entre nuestras propias expectativas de la belleza y lo que el Señor ve en nosotros, ¿no? Creo que es un auténtico milagro cómo Dios transforma esos espinos y ese dolor en algo bello, en ese lirio del que estamos hablando. Ahora, no olvidemos que Dios no es el que produce ese dolor, ni el que ha causado los espinos. Es Dios el que lo transforma y el que lo redime, pero los espinos, amigos, vienen del Edén, claro, de esos cardos y espinos que nos produciera la tierra, sí. Y no podemos cambiarlo. Sí que podemos confiar en un Dios que es capaz incluso de eso, de transformarlo en algo bueno y en algo positivo para nosotros, y por supuesto con esa obra redentora en la cruz. Pero os invito, candileros, a nunca alzar el puño hacia Dios pensando que Él es el causante del dolor. Él es el solucionador de ese dolor, y la fe y el creer en Jesús nos puede dar esa esperanza de un día esto va a acabar. Él ya lo ha solucionado de antemano. Sí, esperemos que el Señor sea el victorioso en nosotros en toda circunstancia parecida a esa que estamos describiendo. Qué bueno. Pues nada, os veo como dos grandes lirios, ¿eh? Os veo hermosos, ¿eh? Hoy. Sin duda, Fran. Lo único que tienes que aclarar es lo de hermoso. Pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar aquí
nuestro 6º podcast y, como siempre, quedáis emplazados para el siguiente, por supuesto. Pues muchas gracias por poder colaborar y por supuesto que si Dios lo quiere estaremos ahí. Con muchas ganas del siguiente, Fran. Un fuerte abrazo. Igualmente. Un abrazo. La amada es un lirio entre espinos, no porque no haya dolor, sino porque hay amor. Y cuando el amor de Dios actúa, no desaparecen las espinas, pero Él transforma la herida, hace de lo roto un brote y de lo débil un lugar donde Él se revela. Gracias por vuestras voces, gracias por vuestras heridas que también iluminan, y gracias a ti, candilero o candilera, por dejar que el poder de Dios siga obrando en tu vida en medio de los espinos. Esto es Candil y Compás, palabras con alma. Ole por la herida que enseña, ole por la flor que resiste, y ole por Dios, que hace brotar vida entre nuestras espinas. ¿Has escuchado Candil y Compás? De cada palabra alumbra y cada historia acaba con 3 goles.